Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar el estudio de la palabra. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por conectarse y poder, ¿verdad?, estudiar junto conmigo lo que es la palabra de nuestro Dios. Hoy, hermanos, he titulado un tema que para mí es importante, no deja de serlo. Yo le puse, hermanos, el valor de la costilla. Entonces, cuando hablamos del valor de la costilla, yo creo que usted ya se ha de estar imaginando de lo que vamos a hablar. Y déjeme decirle, y quiero empezar de esta manera. En una ocasión, alguien, mis hermanos, me preguntó, ¿verdad? Me preguntó por qué la relación se había quebrado entre esa persona y su pareja, ¿verdad? Entonces le dije, para empezar, ¿verdad? Puede caer una relación quizás en un descuido, vamos a decirlo así. Puede caer en quizás desatenciones por ambas partes, ¿verdad? Y yo le decía de esta manera que quizás por eso tal vez había fracasado su matrimonio o su rompimiento con su pareja. Entonces, le dije, recuerda que lo tuviste todo y pues ahora lo has perdido y yo creo que ni siquiera te diste cuenta de eso. Ahora que lo has perdido, puedes ver quizás y quisieras componer las cosas, pero tal vez ya no se puede. Entonces, le dije, bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿verdad? Y incluso hasta han hecho canciones acerca de esto. Y mis hermanos, una de las cosas es que en una ocasión escuché decir que para que una relación permanezca, las dos partes tienen que querer que sobreviva. Entonces, cuando uno de los dos no están de acuerdo en que sobreviva, pues va a ser bien difícil, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que darse, ¿verdad? Muchos consejeros dicen que hay que darse una nueva oportunidad, pero ¿para qué? Para llegar hasta este punto cuando las cosas, ¿verdad? Ya no pueden arreglarse. Entonces, una de las cosas es que, mis hermanos, no debemos de llegar a este punto de que algo ya sea irreparable, sino todo lo contrario, ¿verdad? La verdad, déjeme decirle, es que Dios quiere que los matrimonios permanezcan para siempre cuando se casan, ¿verdad? Siempre se dice que hasta que la muerte los separe. Es por eso, mis hermanos, que la Biblia también recomienda y dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y en una ocasión yo llegué a decir, yo creo que cuando los hombres estamos solos, ¿verdad? Y esto tal vez puede hablar también de la mujer, pero cuando los hombres estamos solos, déjeme decirle, nos entra una ociosidad de hacer cosas que muchas veces no debemos. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Entonces recuérdelo siempre. Tal vez alguien diga, no, pues yo quiero estar solo siempre. Bueno, es cuestión de opinión de cada uno. Encontré algo que dice de esta manera y se titula así, ¿cómo amar a la esposa de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y esto yo lo encontré en una página que se llama WikiHow, ¿verdad? Y recuerden, mis hermanos, que esto que yo encontré me llamó mucho la atención y es algo, déjenme decirlo de esta manera, es algo hermoso porque habla de la pareja y encontré algo que dice así, ¿verdad? Cómo amar a la esposa de acuerdo a la Biblia y dice que un matrimonio sano es una relación hermosa. Mire lo que le digo, que un matrimonio sano es una relación hermosa. ¿Y por qué lo digo? Déjeme decirle cómo podemos, la Biblia dice que cómo podemos vivir también en esclavitud, y lo estoy parafraseando porque no recuerdo muy bien el pasaje, pero nadie está sujeto a esclavitud. Pero déjeme decirle, tampoco, hermanos, es bueno que un matrimonio, ¿verdad?, esté en un estado, vamos a decirlo, que pueden llegar a un estado de shock o de nervios, ¿verdad? Porque son oprimidos por su pareja, sea hombre, y déjeme decirlo porque puede también suceder en cuanto a la mujer también, entonces no puede haber ese tipo de relación, ¿verdad? Pero dentro de lo que es la voluntad de Dios, recuerde lo que un matrimonio debe de ser, mis hermanos, una relación muy hermosa. Y yo siempre he dicho que Dios puede cambiar todas las cosas. Y mire lo que le estoy diciendo, ¿sí?
Yo siempre he dicho que Dios puede cambiar todas las cosas y digo yo todas las cosas. Cuando la Biblia dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas, es porque, déjeme decirle, Dios tiene ese poder para cambiarlo todo y hacer todas las cosas nuevas. De verdad, me dice que Dios tiene el poder para deshacer, ¿verdad? Y volver a hacer. ¿Y qué quiero decir esto? Y esto me recuerda mucho hasta el pasaje ese del alfarero, ¿no? Con esa vasija de barro. Entonces, recuerde que Dios tiene el poder para deshacer las cosas y volverlas a construir y usando la misma masa quizás, pero hablando del alfarero, pero en un matrimonio Dios puede, ¿verdad?, hacer que esas personas se contenten o puedan tener una relación sana, una relación mejor, una relación duradera. ¿Y por qué no decirlo, mis hermanos? Una relación en la cual los dos sean felices, pues ese es el propósito de nuestro Dios. Si no hubiera establecido el matrimonio o no hubiera establecido los parámetros del matrimonio, ¿verdad? Entonces, la verdad es que estamos en los planes de nuestro Dios y déjeme decirlo, si usted es cristiano va a estar de acuerdo conmigo en cuanto a esto. Cuánta razón tiene la palabra cuando dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿no? Entonces, es bien difícil, mis hermanos. Yo sé que cuando hay problemas, pero déjeme decirle, ¿qué parejas no tienen problemas? Entonces, una de las soluciones es que juntos puedan, ¿verdad?, solucionar sus problemas, mis hermanos. Ahora, un matrimonio puede requerir, déjeme decirle, de mucho trabajo. Entonces, hay matrimonios que no requieren tanto trabajo, pero hay matrimonios que en realidad se requiere de mucho trabajo. Si eres cristiano, tienes el beneficio, déjame decirte, de la palabra de Dios que te ayudará a guiar tu matrimonio. Entonces, nunca olvides esto, mis hermanos. Si eres cristiano, tienes la ayuda, el auxilio, vamos a decirlo así, de la palabra de nuestro Dios para poder sobrellevar aún, déjeme decirte, en medio de la tempestad. La Biblia está llena de pasajes profundos sobre el amor, entre ellos varios versos que hablan específicamente sobre cómo hay que tratar a la esposa. Y no es que uno sea perfecto, estamos en el camino del aprendizaje. Y digo esto, mis hermanos, porque debemos de saber cómo sobrellevar las cosas. Recuerde que cuando uno se casó para siempre, ¿verdad? Entonces, para hacer realidad los deseos que Dios tiene para tu matrimonio, primero valora, trátala con respeto y lleva tu vida al estándar más alto que que puedas tú ser un líder en tu hogar. Entonces, para alcanzar estos estándares, si podemos decirlo así, ¿verdad? Dentro de los deseos de Dios que tiene para tu matrimonio es que valores a tu esposa, trátala con respeto, ¿verdad? Y entonces alcanzarás unos estándares muy altos, ¿verdad? Ahora, una de las cosas es demostrarle amor y hablo como varón, quizás la esposa tenga que hacer esto también, pero una de las cosas que yo encontré es que debemos demostrar amor a nuestra pareja, a nuestra esposa, ¿verdad? O en el caso de la mujer a su esposo. Ahora, déjeme decirle, encontré 8 cosas que nos ayudarán en nuestro diario vivir en cuanto a lo que es, mis hermanos, el matrimonio. En primer lugar, en verdad, lo que yo encontré dice, valora a tu esposa más que a los demás. ¿No es cierto? Y muchas veces cometemos el error, déjeme decirlo de esta manera, de valorar más a otras personas que a nuestra propia familia, que a nuestra propia esposa. Muchas veces ponemos a nuestros amigos, a nuestro trabajo, muchas veces ponemos, ¿verdad?, las amistades, o tal vez, déjeme decirlo, y a veces puede suceder un error en esto, aún hablando de nuestra familia, quizás no tan cercana, los ponemos en primer lugar antes que nuestra familia o que nuestra esposa. Entonces, el primer lugar, ¿verdad?, que recomiendan es que valores a tu esposa o, si eres mujer, valora a tu esposo. Entonces, aparte de Dios, tu esposa debe de ser la persona más importante en tu vida y tu relación con ella debe de estar basada en un amor personal y profundo, ¿sí? Entonces, de hecho, en Efesios, mis hermanos nos recomiendan Efesios 5:25. Yo no sé si usted lo ha leído,
pero la Biblia dice que tienes que amar a tu esposa, ¿verdad? Igual que Cristo, déjame decirte, amó a la iglesia. Entonces, de la misma manera, y en Efesios 5:28, mis hermanos, dice, también dice que tienes que amarla a la manera en que amas, dice, a tu propio cuerpo. Siempre recuerda esto. Esto quiere decir que debemos conocerla al derecho y al revés. Así que durante la vida matrimonial, presta atención a lo que dice y hace para que puedas aprender lo más que puedas de ella. Acepta todo lo que hace, única y especial. La Biblia dice que hay que amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó por ella según Efesios capítulo 5 en el versículo 25, mis hermanos. Y como número 2, ¿verdad? De los 8 puntos que traemos, trabaja con tu esposa como equipo. Entonces, recuerde que una casa dividida no prevalece. Entonces, cuando una casa está dividida, déjame decirte, no va a prevalecer, todo lo contrario. Este es un principio bíblico que se aplica en muchas cosas. Entonces, si tu casa dentro de tu hogar, pues el esposo y la esposa no viven en armonía, es muy difícil que esa casa vaya a sobrevivir. Y para mal ejemplo, ¿verdad? Lo toman los hijos. Entonces, muchas veces se cree que los hijos heredan muchas veces la relación que ven entre padre y madre. Entonces, eso no debe de suceder, mis hermanos. Entonces, el número 2 es trabaja con tu esposa como un equipo. Y otra de las cosas es que tú y tu esposa tendrán que trabajar hombro a hombro para construir una vida juntos. Así que trátala como tu compañera, trátala como tu ayuda. De hecho, en Génesis 2:18, mis hermanos, habla la Biblia y dice que Dios creó a Eva, ¿verdad? Porque Adán necesitaba una ayuda y el comentarista usa la palabra una ayuda adecuada. Entonces no estén unos contra otros, sino todo lo contrario. Traten de ser una ayuda adecuada para que puedan sobrellevar las cosas aún en medio de que vengan turbulencias o vengan problemas. Juntos como pareja pueden salir adelante. Génesis 2:24 también dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, dice esta versión, dice, los dos se funden en un solo ser. Entonces, en un matrimonio sano, tú y tu pareja realzarán las mejores cualidades que tienen cada uno y se ayudarán a compensar sus defectos. Así será una unidad sólida para enfrentar, dice, al mundo y sus problemas. Entonces, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, recuerde que siempre prometemos cosas y decimos cosas. Y una de las cosas es que no, vamos a luchar juntos, ¿verdad? Y cuando llega el matrimonio pasan unos años y se olvidan de esto. Hermanos, no se les olvide esto. Recuerde que debemos de luchar contra los problemas del mundo y las cosas, ¿verdad? Hombro a hombro. Recuerde que somos uno en el Señor. Ahora, en Eclesiastés 4:9 dice de esta manera, también se respalda esta idea y dice, y me gusta mucho lo que dice la palabra en esta ocasión, y ponga mucha atención a lo que dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levantará al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Entonces lo que dice aquí Eclesiastés 4:9 es que es mejor dos que uno. Y el número 3, mis hermanos, dice, muéstrale ternura aunque cometa un error. Entonces eso es verdad, mis hermanos. Por más que ames a tu esposa o a tu esposo, ocasionalmente podrían cometer un error juzgándote, siendo impaciente o descortés contigo o alterándote de alguna u otra manera. Entonces muéstrale siempre ternura. Sin embargo, Colosenses 3:19 dice, esposos amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Entonces recuerde que al principio, ¿verdad? Le titulamos de esa manera, el valor de una costilla, ¿verdad? Entonces, hablando de lo que es la esposa, se levantó para sé lento para airarte y muéstrale perdón y amor. Esto le permitiría
crecer de sus errores en vez de sentirse angustiada, dice, por ellos. En 1 Corintios 13, mis hermanos, en el versículo 4 y 5 dice, también se describe este tipo de amor y dice, muchos lo conocen este pasaje, pero muy pocos lo aplicamos. Dice que el amor es que paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y dice que no guarda rencor. También tendrás que ser humilde y disculparte si tú como hombre o mujer has cometido un error con tu pareja, entonces discúlpate para que las cosas puedan ser mucho mejor. Entonces recuerda que el amor, y recuerda lo que es el amor, que no es envidioso, jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza. Y recuerda, hay otra versión que dice que no busca su propio bien, ¿verdad? Entonces, sino el del otro, y no se enoja fácilmente. Entonces, recuerde, hay mucha gente dice, uy, esa pareja viven como perros y gatos, y eso no está bien, mis hermanos, y más si somos cristianos, y tal vez, ¿verdad? Una persona no es, está bien dicho que lo diga así, pero pues es lo que la Biblia enseña, mis hermanos, y recuerda que si somos cristianos debemos obedecer lo que la palabra de nuestro Dios dice. Número 4 dice, protege a tu esposa, ¿verdad? Del peligro, ¿verdad? Y me encanta esto, dice, si bien ella tiene capacidad de cuidarse, déjeme decirle, porque hay mujeres que pueden cuidarse solas y dice, yo puedo sola porque yo tengo el carácter. No, no se trata de eso. Cuando digo que tu esposa se puede proteger o tiene la capacidad para cuidarse sola, déjame decirte que como varón tenemos que hacer nuestro trabajo de proteger y de cuidar a nuestra familia, a nuestra esposa. La Biblia igual te hace responsable, déjame decirte, hermano, por cuidarla. Por ejemplo, quizás tenga que ayudarla a evitar situaciones en las que podría quizás tu pareja estar en peligro o defenderla si alguien ha sido descortés con ella. En algunos casos quizás hasta tengas que protegerla tomando decisiones responsables, ya que ella podría verse afectada si tomas decisiones, ¿verdad?, que la pueden perjudicar sus medios de subsistencia o su salud física. Entonces, en vez de tomar malas acciones, ¿verdad?, para protegerla, podemos tomar buenas acciones. Quizás, ¿verdad?, retirarte de un lugar si hay peligro. Entonces no siempre hay que enfrentar, recuerde que eso también puede poner en peligro, ¿verdad? Lo físico de la persona o de tu pareja. En una relación bíblica sana, tu esposa también te protegerá. Por ejemplo, podría proteger tu salud, tu esposa, recordándote ir a un reconocimiento médico anual o proteger, dice, tu vida espiritual animándote a pasar tiempo, dice, con amigos piadosos o amigos que son cristianos. Entonces, las esposas mucha influencia tienen en esto, ¿verdad? No, no, hermanos, no es que no nos dejen salir, sino todo lo contrario, que podamos tener buenas decisiones, ¿verdad? En cuanto a nuestros amigos. De esa manera también la mujer o la esposa nos puede proteger. Número 5 dice, anímala a ser la mejor versión de sí misma. Y sabes una cosa, muchas veces tomamos los defectos, los errores de nuestra pareja cuando, ¿verdad? Aquí el comentarista habla y dice que debemos de ver la mejor versión de cada quien. Entonces, recuerda que, ¿verdad? También hay buenas cualidades dentro de lo que son nuestra pareja. Cuando se está en un matrimonio sano y feliz, uno quiere ver a su cónyuge viviendo con su máximo potencial, desarrollándose en lo que esa persona es en cuanto a su potencial y creo que debemos apoyar, ¿verdad? En cuanto a esto, siempre y cuando las cosas no sean malas y que sean con respeto. Ahora, destaca las fortalezas que veas en ella para ayudar a edificarla y siempre anímala a seguir sus sueños. Recuerda que todos tienen talentos y aficiones únicas y la Biblia dice que hay que usar estos dones, ¿verdad?, para honrar a nuestro Dios. Hebreos 10:24 dice de esta manera, preocupándonos los unos por los otros, y luego agrega, ¿verdad?, el escritor a los Hebreos agrega,
a fin de estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. Y 1 Corintios 12, 5, 6 dice, nos anima a encontrar nuestras propias maneras de servir al Señor. Y dice de esta manera, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios al que todas las cosas, dice, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, número 6, mis hermanos, ya pasando al punto número 6, dice, demuéstrale tu amor siendo un hombre digno de confianza. Si bien es cierto, ¿verdad? Importante decir que le amas, el ejemplo más duradero de tu amor provendrá de tu devoción por ella con el tiempo. Esfuérzate por ser digno de confianza, fiel y sincero. Esto le ayudará a sentirse seguro o segura en el amor que tienes por ella. Y digo, yo sé, mis hermanos, que tenemos errores, pero recuerde que Dios puede componer a las personas y puede componer todas las cosas, ¿verdad? Entonces recuerde que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Ahora, déjeme decirle, la Biblia dice que las acciones hablan más que las palabras. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y en verdad, lo que dice 1 Juan capítulo 3 en el versículo 18. Y en el número 7, mis hermanos, estamos encontrando algo que dice, ten como prioridad tener una relación íntima bien y adecuada, ¿verdad? Entonces, a mí me da un poquito de pena hablar de estas cosas, pero la Biblia lo menciona. Es importante tener una conexión a nivel físico con la esposa. A veces esto quizás quiera decir robarle espontáneamente unos minutos antes de ir a trabajar. Otras veces quizás tengas que separar a propósito una noche especial para el romance. Si ambos tienen horarios ajetreados, el tiempo de intimidad, además de satisfacer las necesidades físicas de ambos, también fortalecerá su unión emocional, dice, y también espiritual. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7 en el versículo 3, mis hermanos, dice, el hombre debe de cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. Y dentro en una ocasión yo me puse a buscar, hermanos, cuáles eran los principales problemas que puede tener un matrimonio. Y déjeme decirle, en primer lugar estaba el dinero, mis hermanos. ¿Cuántos matrimonios se separan por la falta de dinero, verdad? Y no, porque no quizás tienen prevención para esto, o quizás, ¿verdad? El dinero es tan importante para ellos que los ahoga. Yo no sé, pero dentro de lo que eran estas características o estas, ¿verdad? Estos números, vamos a decirlo así. En primer lugar estaba que muchos matrimonios se separaban por la falta de dinero y en segundo era porque se perdía esa intimidad, mis hermanos. Entonces recuerde que debe de tener como prioridad una vida, ¿verdad? Sexual íntima, ¿verdad? Y otra de las cosas que habla la Biblia, mis hermanos, en el mismo pasaje la Biblia dice, no se niegue el uno al otro a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás, dice, por falta del dominio propio. 1 Corintios capítulo 7 versículo 5. Y mis hermanos, a continuación déjeme decirle, en el número 8 dice, conságrate a tu esposa por el resto de tu vida. Y esta es una de las prioridades que tanto hombre como mujer deben de tener en cuanto a lo que respecta a su marido o a su esposa. Conságrate, conságrate. Entonces, ya para terminar, este es el punto número 8, mis hermanos. Para amar a tu esposa verdaderamente de acuerdo a la Biblia, tienes que tener la mentalidad de que tu matrimonio es permanente. Entonces, no te casaste por algo temporal, no estás con ella por algo temporal, ni tu esposa no estás con él por algo temporal, sino que es algo permanente. Y la Biblia especifica que el divorcio solo debe darse en caso de infidelidad, así que prepárate para soportar las tormentas que vendrán, así como dice Marcos 10:9, lo que Dios unió, dice,
que no lo separe el hombre. Entonces recuerde, estamos hablando acerca de cómo se debe de fortalecer, ¿verdad? Con estos puntos un matrimonio. Recuerde que tu matrimonio es un regalo valioso debes honrarlo como tal. Y la Biblia dice, ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría, dice, el desprecio, y esto lo dice en Cantares 8:7. Entonces recuerde que su matrimonio, ¿verdad? Delante de Dios es valioso. Un día se conocieron, un día tuvieron amor, y yo creo que todavía pueden, mis hermanos, seguir haciéndolo, ¿verdad? Recuerde que Dios es amor y Él es la raíz del amor, Él es amor, vamos a decirlo, y si nosotros buscamos a Dios, entonces Él nos llenará de su amor para compartir con nuestro cónyuge. Entonces, hay algo que yo aplico a mi vida personal y que me ha ayudado bastante, mis hermanos, y que cuenta, yo siempre me he preguntado y me ha ayudado en la manera a mí, es que yo pienso y en mi mente está, ¿qué cuenta voy a dar a Dios de mi matrimonio? ¿Qué cuentas voy a dar de mi familia? De lo que espera Dios de mi mayordomía, ¿verdad? Pasaré sobre los obstáculos, sobre las faltas, para entregar a Dios lo mejor que Dios espera de mí cuando yo llegue a su presencia. Si usted piensa de esa manera, ¿verdad? Su matrimonio va a ser muy bendecido porque tanto como varón como mujer, pero más lo aplico porque yo lo pienso de esta manera. ¿Qué cuentas le voy a dar a Dios cuando llegue a su presencia en cuanto a lo que es mi familia? Y déjeme decirle, y dije yo para terminar, y ahora sí, mis hermanos, Génesis capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 21 y 22, cuando habla acerca de que Dios hizo la primera mujer, dice que la tomó ¿de dónde? Del costado de Adán. Y dice la palabra así, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, dice, y cerró la carne en su lugar de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, dice, y la trajo al hombre, dice de esta manera en Génesis capítulo 2, versículo 21 y 22. Entonces, el comentarista, hermanos, llega a decir que esta fue la primera cirugía que se aplicó porque abrió un costado de Adán, tomó una costilla, dice, y la cerró, y de la costilla hizo a la mujer para que, y recuérdenlo, muchos predicadores cuando hablan acerca del matrimonio o hablan dentro de lo que son las bodas, hablan que la mujer fue tomada de la costilla para que esa costilla esté enseguida de nosotros, siempre no esté abajo, no esté arriba, sino que esté a un lado de nosotros, dice. Entonces el versículo 23 dice de esta manera, el brillante entendimiento de Adán fue este, mis hermanos, ¿verdad? Dice de esta manera, dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer. Otra versión dice varona, ¿verdad? Porque del hombre dice fue tomada. Entonces, Efesios 5, 28, 29 dice también así, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, y el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, dice, y la cuida, según Efesios capítulo 5, versículo 28 y versículo 29, mis hermanos. Entonces, cuando estamos hablando de esto, recuerden, mis hermanos, que estamos hablando de que a Dios, ¿verdad? De la costilla de Adán hizo a la mujer, y por eso, y con esto sí termino, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y si tú ya tienes tu matrimonio, Dios tiene esa ayuda adecuada, esa ayuda idónea para ti. Entonces recuérdalo, no la maltrates, ¿verdad? Cuídala, dice Pablo, dice, cuídala como a tu propio cuerpo. Entonces no hay algo más hermoso que ver un matrimonio feliz donde los problemas se han ido, donde ahora habita Dios, donde ahora hay armonía en vez de pleitos,
Y esto es algo hermoso, hermanos. Y con esto estoy terminando. Vamos a orar a nuestro Dios y de esa manera seremos despedidos. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora, mis hermanos, yo le invito a que usted incline su rostro y le digamos a nuestro Dios: gracias, Padre, gracias por la familia que tenemos, por el matrimonio. Ayúdanos, Señor, y si hay alguien que en realidad tiene graves problemas, Padre, tú sé en medio de ellos. Y Padre, ayúdanos a entender, a comprender lo que el estudio de tu palabra nos ha dicho. Ayúdanos a meditar en esto, Padre. Gracias por el que lo escribió, Padre, y es algo hermoso saber que tú, Padre, dentro de una relación puedes hacer todas las cosas nuevas. Gracias te damos y oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, los esperamos el próximo miércoles. Recuerde, gracias por su atención, por haberse conectado a estos medios. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima, si es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Para que el gran rey me acepte así, me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia